Pues ahora quiero un gran placer para pedir a los dos últimos ponentes, Joaquín José del Cerro, responsable de desarrollo de GVAUSIC, y Oscar Martínez, GVAUSIC Scripting Professor, para presentar Scripting en GVAUSIC, novedades y ejemplos de desarrollo. Por favor. Hola, gracias, Piot. Soy Oscar Martínez, trabajo para la asociación GVSIG. Voy a explicaros ejemplos de uso del módulo de scripting y luego mi compañero Joaquín explicará novedades que se han hecho estos últimos meses, incluso semanas. Vale, voy a hacerlo muy rápido, no hay código, no os asustéis. Simplemente para que veáis los usos que tiene esta aplicación. Simple introducción, el módulo de scripting es un entorno integrado de programación que ya viene en GVSIG. ¿Vale? Tiene compatibilidad con librerías de Java y con muchas de Python. Y os puede servir de base para desarrollo tanto de geoprocesos como de automatización de tareas, herramientas más complicadas encima de GVSIG. Os puede sacar de muchos apuros para cuando necesitáis algo que no existe y necesitáis hacerlo. Y también podéis hacer pequeños scripts con interfaces visuales. Con esto quiero decir que está tanto orientado para usuarios que para desarrolladores. Tanto usuarios que saben lo mínimo de programación, con este módulo ya pueden sacar cosas que les sirven en su día a día de trabajo. Y para desarrolladores ya pueden desarrollar con esta herramienta grandes proyectos. Directamente paso a ejemplos para que veáis de qué va. Esto del otro día estaba un usuario preguntando en las listas que tenía una capa de puntos y necesitaba saber ese punto, analizarlo sobre todo el resto de capas que tenía, ya fuera cuencas, áreas protegidas, etc. Necesitaba saber ese punto sobre dónde caía. Y como veis he puesto el código entero porque es muy sencillo. Si habéis hecho el curso de scripting sabéis todo ya en lo que hay ahí. Y como veis simplemente lo que hace es muestra el punto que está analizando y luego analiza, por ejemplo, en la capa de Valencia Index y te saca la información de todos los polígonos con los que interseca ese punto. Lo mismo luego analiza la capa de parcelas y luego la capa de manzanas. Y con esto ya puedes tener un rápido informe sobre este punto. Esto, como podéis imaginar, no hay un geoproceso que haga esto. Necesitáis programarlo en el momento, pero es una solución muy sencilla y que os puede ahorrar mucho tiempo. Como he dicho, es compatible con muchas librerías de Python. Por ejemplo, en este caso, si necesitáis analizar archivos GeoJSON, con esta simple librería podéis leerlos ya directamente. También hay otra librería que es GeoPy, que es para geocodificación de direcciones. Sacamos unos posts ya en el blog, los podéis mirar si estáis interesados. Con esto podéis convertir tablas donde tengáis direcciones o lugares de ciudades, convertirlos a una capa de GVSIG, utilizando creo que se utilizan los motores de OpenStreetMaps, el de Google Maps, podéis elegir, incluso el de What3Words, hay muchos. Esto es un ejemplo que hemos desarrollado ahora estos últimos días, un pequeño monitor que puede ser muy útil para geomarketing, en el que te va analizando solamente las entidades que tenéis en la vista. Si os vais moviendo por la vista, este monitor a tiempo real se va actualizando y sacando lo que programéis. Desde las entidades que aparecen, podéis calcular densidades, lo que sea. Por ejemplo, también podemos trabajar con eventos. En este caso es para que nos muestre las coordenadas de un punto. Nosotros activamos la herramienta y donde hagamos clic en nuestra vista, le manda estas coordenadas a nuestro script. En este caso simplemente muestra las coordenadas X e Y, pero ese evento podría lanzar cosas más complicadas como buffers, geoprocesos, lo que sea. Por ejemplo, también sería muy útil para, el otro día un usuario en el taller preguntaba, para crear registros automáticamente. Cuando queráis crear un registro en un CSV, por ejemplo,
podéis hacer que cuando hagáis un clic con esa herramienta directamente te grabe esas coordenadas de ese punto o todos los valores que queráis en un CSV. Esto es un desarrollo que estamos haciendo para IDEA. En este lo que pasaba es que el Model Builder por poco se les quedaba muy corto y con scripting lo que estamos haciendo es ampliar esa potencia de los geoprocesos que necesitaban y gestionar tanto los datos de entrada como los de salida. Y además añadir una interfaz visual. Por ejemplo, también podemos, gracias a Python y que tiene muchas librerías, podemos acceder a APIs externas. Por ejemplo, en principio, falta probarlo con la nueva versión de Python que tenemos, pero se podría conectar a APIs externas como CartoDB o muchas otras que hay por ahí. Por ejemplo, esta librería ya vendrá integrada en la próxima versión. Es para realizar informes. Puede ser muy cómodo seleccionar 3 geometrías que queráis en una capa o incluso las 1000 geometrías que tengáis en una capa y que os cree 1000 ODTs o 1000 ficheros con una imagen en el zoom en esa geometría, con los datos de sus coordenadas, los valores que sean, y podríamos automatizar todo ese proceso, tanto para ODT como ODS, para hojas de cálculo. Por ejemplo, si se nos queda corto en algún momento algo que queramos, podemos traer librerías de Java externas. Por ejemplo, en este caso, para realizar otras geometrías, utilice Java Topology Suite. Y lo que está calculando ahí son el círculo mínimo que engloba una geometría, el octógono mínimo que engloba una geometría, el cuadrado mínimo que engloba una geometría. Y también diferentes tipos de buffers, buffer lateral, acabado en círculo, etc. Todo esto simplemente añadiendo una librería a nuestro GVSig. Por ejemplo, también el otro día Andrea comentó que JGrassTools está todo hecho en Java, pues entonces se me ocurrió probar si se podría ejecutar JGrassTools desde scripting. Y sin ningún problema, directamente pusimos JGrassTools, todos los ficheros que necesita, sus dependencias, y convirtiendo un pequeño script que tenían en Java al lenguaje de Python, pues ya funcionaba perfectamente y como veis nos está devolviendo, es un script para suavizado de líneas y como veis abajo ya nos devuelve la línea suavizada. Todo esto que he dicho antes probablemente si no conocéis el módulo de scripting pensaréis que es complicado, pero todo lo que he dicho de aquí hasta arriba de antes es muy sencillo de hacer. Estamos hablando de muy pocas líneas de código las cuales ya están hechas, o sea, en el blog están publicadas y si no podéis preguntar que os las damos. Y probablemente para adaptarlos para vuestras necesidades, cambiando 3 líneas o 3 nombres, os pueden ya servir de utilidad, ¿vale? Se pueden hacer cosas más complicadas como herramientas enteras encima de GVSig, como esta consola de SQL, que puede hacer peticiones a una base de datos y cargar directamente los datos en GVSig. También se puede hacer cosas más chulas, como este pequeño juego en el que puedes preparar preguntas y respuestas y simplemente GVSig te va preguntando, seleccione la provincia de Almería, por ejemplo, y tú tendrías que ir dando clic en la capa y te va diciendo si te vas equivocando o lo tienes acierto. Esto puede ser muy bueno para implementar para profesores de geografía y quieran implementar GVSig en entornos de educación, etc. También se puede personalizar la creación de mapas, automatizando tanto la vista como los elementos, los valores de los elementos que tengamos. Con una librería también externa podemos referenciar fotografías. Con nuestro móvil, cuando hacemos fotografías, incluye coordenadas GPS, si lo tenemos enchufado. Y con GVSig, con este pequeño script, podríamos crear una capa con sus fotografías georreferenciadas. Y bueno, hay muchísimos scripts que están saliendo del MOOC, algunos orientados a juegos, otros, por ejemplo, como de nuestro moderador que hizo el de Column Statistics. Lo bueno de estos scripts es que están ahí ya, los podéis consultar, y lo bueno de esto es que hay muchos scripts diferentes y habrán muchos más. Y aunque no sepáis mucho de programación, podéis coger trozos y trozos de scripts y podéis juntarlos y podéis sacar herramientas realmente potentes. Y la verdad, bueno, agradecer a todos los alumnos del curso, que hay algunos que hacen excelente trabajo, que cuando empiezan el curso no saben nada de programación y cuando acaban realmente sacan cosas muy útiles y muy chulas.
Y con esto ya casi voy a dejar paso a mi compañero Joaquín. Simplemente comentar que entre las novedades de GVSIG incluye el soporte para invocar geoprocesos. Si necesitáis hacer una intersección, no hace falta que la programéis, como ya existe dentro de GVSIG. La forma, como podéis ver, es muy fácil. Simplemente es nombrando el geoproceso. Hay un manual de esto. Y añadiendo los parámetros que necesita, automáticamente estamos ejecutando ese geoproceso. Podemos capturar, por ejemplo, vemos que NA captura la capa de salida y esa capa de salida la introducimos en el siguiente geoproceso. Y bueno, y con esto doy paso a mi compañero Joaquín, que os explica mucho mejor el resto. Buenas, soy Joaquín del Cerro, el responsable de desarrollo de GVSIG, y voy a contar un poquito algunas de las novedades que van a venir con la próxima versión del plugin de scripting. Plugin de scripting nació con GVSIG 2.0 hace ya más de 2 años y en GVSIG 2.1 y 2.2 no ha sufrido ninguna actualización. Entonces, se quedaba un poco retrasado y ahora pues hemos intentado pegarle un empujoncito para conseguir bastante más cosas con él. Una de las primeras cosas que hemos hecho ha sido intentar actualizar la versión de Python que estábamos usando. Estábamos trabajando con una versión 2.5 y nos hemos actualizado a la 2.7. Es la última versión de Python que funciona sobre Java. Vamos en la última versión ahora mismo. Esto nos aporta bastantes mejoras de rendimiento en cuanto a la ejecución de nuestros scripts y mayor compatibilidad con una serie de librerías Python más modernas que existen ahora. También entre las mejoras que hemos añadido es que a partir de nuestros scripts podamos generar paquetes de instalación que se integran con el administrador de complementos de GVSIG. De forma que sea más fácil distribuir esos scripts que hemos hecho a otros usuarios, ya que simplemente a través del administrador de complementos de GVSIG lo instalarían y podrían usarlos o incluso modificarlos si los necesitan. La idea es crear un repositorio de scripts, igual que existe ahora el repositorio de complementos de GVSIG, de plugins, pues crear otro paralelo que venga incluida en el administrador de complementos la URL a él, de forma que ahí vayamos instalando todos los scripts que la comunidad vaya aportando y los que se vayan realizando, para que cualquier usuario que quiera vaya directamente, seleccione la URL en el administrador de complementos y vea ya todos los scripts que puede descargarse para instalar y probarlos. Además de esto, más cosas que se han hecho, pues por ejemplo, se ha integrado un editor de formularios distinto al que gastábamos hasta ahora. Hasta ahora estábamos usando un pequeñito editor de formularios bastante primitivo que permite hacer cosas, pero es bastante complicado de manejar. Lo que hemos hecho ha sido integrar algunas librerías hechas en Python para esto específicas, junto con las librerías de una aplicación que se llama ABIlle, para que el usuario pueda a través de ella diseñar sus propios formularios y se tengan una integración muy buena con el entorno de scripting, de forma que muy fácilmente podamos crear formularios y automáticamente se enlacen los eventos de los formularios con los métodos de nuestras clases y funciones de scripting sin tener que hacer gran cosa para ello. También ha habido mejoras en lo que es el editor de script. Se han añadido mejoras principalmente en el tema de autocompletado. Python es un lenguaje que es relativamente complejo a la hora de manejar el autocompletado y en la versión anterior no teníamos nada para autocompletar las cosas. Con la versión actual lo que se ha añadido es un autocompletado sobre las librerías que hay instaladas ya y en uso en GVSIG, de forma que más que un autocompletado sería una navegación rápida por las clases y métodos que tienen estos para seleccionar métodos y atributos que podemos usar de estos dentro de nuestro texto. Además de esto han habido mejoras lo que es en el árbol del proyecto. El árbol del proyecto en la versión anterior pues tenía bastantes deficiencias a la hora de funcionar y se han mejorado muchísimo el rendimiento del árbol y el manejo de él. Se han añadido utilidades para para poder hacer búsquedas y reemplazos en el editor, que se echaban mucho en falta.
bien desde un cuadro de diálogo, como se ve aquí, o integradas dentro de la propia ventana del editor de código, tanto para reemplazos como para la realización de búsquedas. Además de esto, se ha añadido soporte para la creación de geoprocesos desde nuestros propios scripts. Nosotros podemos, desde nuestros scripts, generar geoprocesos que se integran con la caja de herramientas de geoprocesos de GVSIG. Esto tiene grandes ventajas de cara al usuario, porque estos geoprocesos que nosotros generamos desde nuestro script pueden usarse dentro del modelador de scripts que tiene la caja de herramientas. De forma que, si nosotros tenemos a lo mejor una cadena de geoprocesos que vamos ejecutando y necesitamos en un momento dado hacer algo que no está disponible dentro de la caja de herramientas de GVSIG, podemos añadirlo como un geoproceso nuestro propio personalizado desde nuestro entorno de scripting e integrarlo dentro del modelizador para que recoja las entradas de nuestro modelo y siga procesándolas, generando nuevos datos. También en la versión nueva vendrá con la ayuda integrada dentro de la herramienta de scripting. Esto significa que dispondremos dentro del scripting de una ventana de ayuda en la que podremos navegar por la ayuda a través de un índice de contenidos, o podremos hacer búsquedas a texto libre dentro de toda la ayuda que tengamos instalada para localizar clases, métodos que podamos disponer. Se instalarán una ayuda básica de scripting junto con todos los Javadocs de la versión 2.3 de GVSIG, de forma que tendremos en línea ahí toda la ayuda que hay en estos momentos para que el desarrollador de scripting simplemente pueda buscar y localizar los métodos que necesita en un momento dado. Además, también incluiremos en la ayuda pequeños diagramas que puedan ayudar al desarrollador de scripting a guiarlo para cómo localizar los objetos que necesita a partir de las funciones de scripting que tiene disponibles en ese momento. También se ha añadido una cosa muy importante en esta versión, y es en la versión anterior no podíamos hacer imports, no podías importar módulos que fuesen otros scripts que nosotros habíamos desarrollado. Si nosotros habíamos desarrollado un script que tenía una serie de funciones que eran muy útiles y necesitábamos hacer otro script y acceder a esas funciones de utilidad que habíamos hecho, no era posible. Teníamos que copiarlas y pegarlas en el nuevo script. Había unas limitaciones a la hora de importar módulos que fuesen scripts que habíamos realizado nosotros. En esta versión eso se ha solventado. Ya podemos importar crear nuestras propias librerías de script para usarlas en otros scripts, y tendremos a nuestra disposición un montón de librerías ya que vendrán con la distribución de la librería del plugin de scripting. De la mano de esto viene que podamos usar todo lo que viene con GVSIG. Tal como viene configurado el plugin de scripting en la 2.2 y en la 2.3 también pasará lo mismo, solamente tiene acceso a determinados plugins de GVSIG. Si nosotros queremos, por ejemplo, hacer un script que manipule el layout, el mapa, no tenemos acceso a ese plugin porque el plugin del layout del mapa está en otro sitio. Entonces, de alguna manera tendremos que decirle a nuestro script que queremos usar las librerías que hay en ese otro plugin. ¿Vale? Nos pasa con el mapa, nos pasa, pues, por ejemplo, con los geoprocesos, o nos pasaría con la herramienta de Hyperlink. Se encuentran en plugins distintos y desde la herramienta de scripting a priori no tendríamos acceso. Lo que se ha hecho ha sido añadir funciones como la función esta de usePlugin para indicar en nuestro script que queremos usar otro plugin distinto, y a partir de ese momento ya podemos importar clases, importar funciones de ese otro plugin para usarlas nosotros. Lo mismo, hemos añadido una función usejar que muy útil de cara a que si nosotros queremos usar librerías en Java que no vienen con GVSIG, las podamos incluir dentro de nuestra carpeta donde se encuentra nuestro script y decirle: usa esta carpeta, usa esta librería Java que hay aquí. Y a partir de ese momento nuestro script ya podría coger e importar las clases que se encuentran en él.
Además de esto, hemos añadido algunas librerías externas que no se usan directamente en GVSIG, pero que pueden ser muy útiles de cara a desarrollar scripts. Por ejemplo, hemos añadido que venga de base la librería GeoPy para georreferenciación o la librería JOpenDocument, que sirve para manipular documentos ODT, ¿vale? Hojas de cálculo, documentos de texto, ¿vale? Entonces, estas dos librerías, por ejemplo, vendrán ya de base con la extensión de scripting para que nosotros desde nuestros scripts podamos invocarlas, manipularlas y poder crear pues, informes personalizados o crear documentos personalizados en base a cosas que tengamos en los mapas o en nuestras tablas de datos. Por último, más o menos comentar que además se ha empezado a añadir lo que es el soporte de R en GVSIG. R es una cosa que nos lo había demandado mucha gente. En principio en GVSIG no había soporte para ejecutar cosas de R y lo que se ha añadido es que nosotros podamos programar nuestros scripts de R directamente desde el entorno de programación de GVSIG, ¿vale? Nosotros podemos coger y decir, en vez de quiero crear un script. Normalmente, hasta ahora le decíamos que sea un script de Python y ya nos empezábamos a trabajar con él. Pues cuando tiras a crear un script, poderle decir, no, es un script de R. Y él automáticamente engancha con las librerías de R y nosotros podemos empezar ya a codificar usando la sintaxis de R. Para hacer esto teníamos varias opciones. De momento hemos usado la que mayor integración con GVSIG nos aportaba, a pesar de que somos conscientes de que no es completamente compatible con todos los scripts de R que hay en este momento, ¿vale? En una segunda fase probablemente añadamos opciones para usar otro mecanismo de integración con R, además de este, que tendrá una integración menor con todo lo que es GVSIG, pero sí que soportará todos los scripts de R. Entonces tendremos dos opciones, ¿vale? De momento, con la versión siguiente del plugin de scripting, que esperemos que salga con GVSIG 2.3 o si no, unas semanas después de la salida de GVSIG 2.3, tendremos soporte de R limitado. Usaremos una librería que se llama Renjin, ¿vale? Tiene una página web donde hay bastante documentación sobre ella y donde comenta hasta qué punto es compatible con las librerías de R que ya existen. Y ya pues no hay muchas más cosas. Comentaros que mañana habrá un Code Sprint en el que normalmente pues veremos cosas de desarrollo y tendrá un apartado también para la gente que quiera ver cosas de scripting, que pueda coger y desarrollar y consultar y preguntar cómo puñetas hacer algunas de las cosas que quieran hacer. Además, también comentaros que existe un mock de scripting en el que podéis inscribirlos. El mock está continuamente en marcha, no hay fechas de apertura y cierre, sino en cualquier momento los usuarios pueden inscribirse y seguir el mock de scripting ahí. Además de que tenemos el blog de GVSIG donde comentamos y vamos escribiendo y comentarios sobre scripts que pueden ser útiles para la comunidad. Y actualmente lo que existe es una web que es el Urrich, donde metemos los scripts que consideramos más importantes y que la comunidad aporta. Esto será sustituido posteriormente por el repositorio de scripts de acceso a través del administrador de complementos. Y ya creo que ya no hay mucho más cosas. Comentaros, hay una lista de usuarios y de desarrolladores. Si tenéis dudas a la hora de cómo hacer cosas en scripting y demás, lo mejor es que en vez de quedarse atascados ahí, pues preguntéis en las listas. Normalmente Óscar o yo o ya hay algunos otros usuarios que empiezan ya a contestar las dudas que podáis preguntar por allí. Y ya no... Hasta aquí llega esto, ¿vale? Muchísimas gracias. Thank you very much. Es el turno de preguntas, pero tenemos muy poco tiempo. ¿Hay preguntas? ¿No hay? Pues yo tengo una pregunta para Óscar y Joaquín. En el último slide fue un curso MOOC. ¿Hay unas novedades para el curso MOOC?
Gracias por la pregunta. Sí, bueno, el curso MOOC, simplemente recordar que, aparte de que está abierto y tal, seguimos estando ahí, seguimos creando contenido. Quiero agregar contenido de esto de los eventos que hemos mirado ahora, que son, digamos, casi el paso siguiente para enseñar si habéis acabado el curso. Y que la filosofía es esa, es seguir añadiendo contenido y actualizándolo. Hay algunas cosas que ahora nos hacen así, pero tanto actualizar la documentación como los vídeos, y lo que queremos es que sea un punto de referencia para aprender scripting, ese MOOC. Sobre todo para los iniciados. Para la gente, se apunta mucha gente que no sabe programar absolutamente nada, y cuando acaba el curso le pica ese gusanillo de aprender a programar y la gente sale bastante contenta. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas más? Una pregunta para la gente de scripting. Bueno, creo que es un trabajo fantástico el que habéis realizado. Y quería saber respecto a la integración con R, un poco más de detalle de qué es lo que se puede hacer. ¿Se puede acceder a capas de GVSIG desde R? ¿O se puede acceder a tablas de R, data frames de R desde GVSIG? Bueno, la integración con R, estamos ahora en sus principios, ¿vale? Vamos a tener dos modos de trabajar con R. Uno que estará muy integrado con GVSIG. Esto quiere decir que desde el lenguaje de programación de R tendremos acceso a todo el API actual de GVSIG para acceso a datos, ¿vale? Nosotros podremos acceder a capas, tablas, manejar las geometrías, manejar el layout si necesitamos acceder para presentar luego allí algo de información, y a la vez a gran parte de las librerías de R y la potencia de cálculo que nos aporta R, ¿vale? Realmente lo que sucede es hay embebido un intérprete de R hecho en Java dentro de GVSIG, que es la librería esta de Ranging. Se trata de un intérprete de R hecho en Java. Entonces tiene una integración completa con todo lo que haya detrás de GVSIG. El problema que tiene esta versión de esta forma de integrarlo es que ese intérprete de R hecho en Java está teniendo una evolución muy rápida en el último año, pero todavía no soporta todo lo que son las librerías estándar de R. Entonces hay librerías de R, por ejemplo, la librería de manejo de GDAL desde R aún no está disponible. Y hay muchos scripts puede que todavía no funcionen, ¿de acuerdo? Más adelante intentaremos hacer una integración con R usando JRI para acceder a un R instalado que tengas tú en tu máquina. Tendremos menos integración con GVSIG, pero más compatibilidad con R. Y entonces el usuario ya podrá elegir cuál de los dos mundos le interesa en cada momento. ¿Algunas preguntas más? Pues muchas gracias a todos ponentes, y muchas gracias a todos por tu atención. Cierro la sesión.